Buenas noches. Y vamos a continuar en esta noche con la historia de la iglesia. Hace 8 días hablamos sobre Martín Lutero, el más grande de los reformadores, y vamos a hablar acerca de las razones de la reforma, de por qué se suscitó este cisma dentro de la iglesia y cuáles fueron las razones. Hace 8 días vimos, un breve repaso, que León X era el papa que estaba reinando en el tiempo de Martín Lutero y que necesitaba dinero para mantener la corte lujosa, para hacer frente a la guerra de las cruzadas contra los musulmanes, contra los turcos, y para terminar la Basílica de San Pedro. Y para eso pues él necesitaba dinero para cumplir esos 3 propósitos que él tenía, y para lograr sus fines promulgó la venta de indulgencias plenarias, las cuales consisten en perdonar los pecados a cambio de dinero. Y esta es la famosa simonía que condenaron todos los reformadores. Y para eso escogió a un monje dominico llamado Juan Tetzel, el cual fue el encargado de ir a predicar acerca de las indulgencias. Y este tal Tetzel predicaba así, escuchen bien, decía: las indulgencias son la dádiva más sublime y preciosa de Dios. Esta cruz, decía, una que traía colgada, que el Papa se la había dado a John Tetzel, dice: esta cruz que traigo aquí tiene más eficacia, tiene tanta eficacia, como la misma cruz de Cristo. Venid, decía, venid y adquirid vuestras indulgencias, que perdonarán vuestros pecados, aún aquellos que penséis cometer en el futuro, decía. Creedme, decía aquel predicador, creedme, con estas indulgencias yo he salvado más almas que el mismo apóstol San Pedro con sus discursos. Y no estoy inventando, eso está en la historia, ¿sí? No hay pecado, decía, que no pueda ser perdonado, aun si alguno, decía, escuchen todos, escuchad. Así es como hablaba en aquel tiempo. Si hubiese alguno aquí, aun que hubiese, escuche bien, que hubiese violado a la mismísima Santísima Virgen María, pagando, decía, pagad bien y seréis perdonados. Así estaba de ese nivel en ese tiempo. Escuchad, predicaba aquel monje, ni siquiera de arrepentimiento necesitáis. Además, no solo las indulgencias salvan a los vivos, también a vuestros muertos, decía. Bueno, yo aquí quiero detenerme un poco y ver qué dice Hebreos 9, versículo 27, lo voy a leer, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este solo texto echa por tierra todo ese comercio de las indulgencias. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de San Juan, el apóstol Juan escribió esto y dijo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así decían las escrituras. Pero ¿qué está pasando? Hoy es lo mismo. Pacte con Dios, mande tantos dólares y nosotros vamos a orar para que Dios lo bendiga. Es exactamente lo mismo. Él decía, este monje: ¿qué no escucháis a vuestros familiares y amigos difuntos que gritan desde el abismo? Sacadme de este horrible martirio. Con una moneda, decía, podrán salir. Y vosotros no queréis dar dinero. ¿Esto dónde lo he escuchado? Hoy hay un linaje de Tetzeles modernos, les llamo yo. Igual, vengan, traigan,
Miren, y usted, y la bendición de Dios va a estar con usted. Y venga y traiga, no le hace, da de sus joyas, de sus anillos, de sus relojes, sus collares de oro, por supuesto. No van a agarrar baratijas. Y tráiganlos y van a ver, yo voy a orar. Y la bendición de Dios va a caer sobre ustedes. Y ahí va la gente. Escuchad, decía el Tetzel. En cuanto suene la moneda en el cofre, el alma sale del purgatorio. Y esto me recuerda un episodio que en alguna ocasión les conté yo, que estaba con unos primos comiendo en un restaurante. No éramos cristianos, ninguno de ellos. Yo menos. No era cristiano yo. Y mi primo era un poco vago. Entonces, mientras comíamos, se acercó una monjita, bien bonita, así muy afable, y decía: muchachos, dice, hagan la buena obra de este día. Y traía una charola. Y dijo: por cada peso que ustedes pongan aquí, un alma que sacan del purgatorio, dijo. Yo seguí comiendo y dije, yo no creía en nada en ese entonces. Y mi primo lo miraba, ¿no? Y decía: ándale, muchacho, haz tu buena obra del día. Entonces mi primo saca una moneda de esas de 5 pesos. ¿Cuántos de Timbiriche para atrás se acuerdan de esas monedotas de 5 pesos así? Los muchachos de hoy pues no se acuerdan, pero había unas monedas grandes, ¿se acuerdan? De 5 pesos así. Entonces lo puso en la charola y la monjita dijo: hoy has hecho tu buena obra del día, has sacado 5 almas del purgatorio. Y luego se dirige conmigo y me dice: ¿y usted cuánto va a echar? ¿Cuánto vas a echar? Entonces mi primo, que extiende la mano y le saca la moneda y se la guarda. Y dice la monjita: ¡hey! ¿Qué estás haciendo? Y le dice: mire, yo ya lo saqué, si se quieren regresar es problema de ellos. Eso suena así, pues chistoso, pero así sucedió. En ese momento no nos reímos. Produce risa por lo ridículo de la manera de sacar dinero. Bueno, pues así era este hombre, Tetzel. ¡Oh, gentes torpes!, les decía, casi bestias. ¿En serio? ¿Que no comprendéis la gracia que hoy se les concede? El cielo está abierto de par en par, decía. Ahora podéis asegurar vuestra salvación. No seáis duros. Solo un real de plata y vuestro padre difunto saldrá del purgatorio. Seguía predicando este mercader de almas. Decía: yo seré justificado el día del juicio. Sí, cómo no. Pero vosotros seréis condenados por no dar una sola moneda. Si no tenéis más que el vestido que traéis, vendedlo y traed el dinero y ganad esta gracia de las indulgencias. ¿Sabéis por qué el Papa os da tan inmensa gracia? Porque está edificando la iglesia de San Pedro y no habrá otra igual en este mundo. Efectivamente, no hay otro edificio como la Catedral de San Pedro, pero edificada bajo fraude, mentira religiosa y la venta de la salvación. Qué triste. ¿Cuántos edificios y cuántos ministerios y cuántas cosas, aún dentro del cristianismo reformado, están fundadas sobre la mentira y el fraude y el sacarle dinero a la gente? Ahí lo dejo en el aire eso. Qué tremendo. ¿Sabéis, decía este monje, que los restos de San Pedro, de San Pablo y de muchos mártires están allí? Pero como estaba en construcción decía: ¡ay!, decía, se están mojando, se ensucian de polvo, ¿los dejaréis en el lodo? Y citaba, yo creo que el único versículo que se sabía de la Biblia, y decía, sin temor de Dios, fíjense lo que decía: bienaventurados los ojos que ven y oís lo que oyen, porque muchos quisieron ver esto y no lo vieron. ¿Qué? La venta de indulgencias. Wow. Traed, decía, y gritaban. Aquel entonces no había micrófonos.
y gritaba a todo pulmón en las plazas allí en Alemania. Decía: traed, traed, traed. Y dice la historia que en presencia del público él se bajaba de una tarima en la cual se subía para predicar, y traíale una moneda, y alguien estaba ahí con los cestos y la dejaba caer, ¡ta!, que sonara, y se volvía a subir, así como para motivarlos, pues, ¿no? La gente, dice la historia, respondía generosamente, porque obviamente la gente quería salvación, quería la salvación de sus muertos, de sus familiares, e iban y se despojaban de todo lo que tenían, y daban, y daban, y daban, y daban, y la iglesia enriqueciéndose, enriqueciéndose y enriqueciéndose, a costa de la fe de la gente. Hay una historia dentro de este mismo episodio, que un día, después de que termina él de recolectar todo aquel dinero, al día siguiente, él había dicho: mañana me voy, y se les va la oportunidad de comprar su salvación con indulgencias. Y dice la historia que él dijo: mañana me iré temprano. Y la gente iba y se arremolinaba para dar dinero. Entonces, al siguiente día, dice que tocó las campanas del templo y les decía: soñé, anoche soñé que las almas del purgatorio me rogaban: quédate un día más, quizá mi familiar dé una moneda por mi salvación. Y decía otra vez: yo seré el primero en sacar a alguien del purgatorio, y daba una moneda y la gente volvía a venir. Hay una historia de una mujer que compró indulgencias dentro de este mismo contexto y murió esta mujer. Entonces, cuando pues la llevan al templo para que le hagan su misa, el cura le dice al marido, al viudo: pues tenéis que pagar tanto. Le dice: no, dice, no, yo no voy a pagar nada, porque ella ya pagó las indulgencias y ya pagó por su salvación. Y él dijo: no, 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 eso se lo llevó Juan Tetzel, pero aquí tienes que pagar otra vez. Y aquel marido dijo: entonces mi esposa ha sido engañada por el Santísimo Papa, hay que pagar doble por la salvación. Así se las gastaban. Hay otro caso de un hombre que compró unas indulgencias, que llegó con John Tetzel y le dijo en la noche, y le dijo: ¿sabe qué? Yo tengo un enemigo al cual le deseo lo peor. Pero ¿cómo tú piensas? Yo deseo lo peor. ¿Cuánto debo pagar por adelantado para yo hacerle algún mal a este mi enemigo? Y él dijo: bueno, ¿qué le queréis hacer? Y le contesta: quiero darle una golpiza. Son tantos chelines. Y le entregó sus indulgencias firmadas. Y este hombre sale, acecha a su enemigo y le pone una tranquiza que casi lo mata. Y dice la historia que los agarraron los alguaciles y lo metieron a la cárcel. Pero él dijo: no me podéis encerrar. Y saca la indulgencia y dice: yo tengo permiso del Papa para golpear a mi enemigo, yo ya pagué. Y ¿saben? Lo dejaron ir. Oiga, con todas estas cosas, ¿usted cree que Dios iba a quedar callado? Con lo que vemos hoy, ¿usted cree que Dios se va a quedar callado? No lo creo. Los confesionarios quedaban vacíos, dice la historia, porque la gente prefería pagar y confiar en las indulgencias. Dice la historia que el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero se encaminó decididamente hacia la catedral de Wittenberg, ahí en Alemania, y en la puerta principal fijó con clavos 95 tesis o argumentos en contra de las indulgencias. Voy a mencionar algunas, no todas, las más sustanciosas. Por ejemplo, la número 27 decía: ustedes predican que tan pronto como suene la moneda en el fondo del cofre, el alma sale del purgatorio. La 28 decía: lo que sucede es que aumenta la ganancia y la avaricia de vosotros, los clérigos.
La tesis 29 decía, irán al infierno, les decía Lutero. Eso lo pegó ahí en la catedral y todo el mundo las leyó. Se armó la revolución. Irán al infierno, dijo, junto con sus maestros, todos cuantos afirman que por las indulgencias tienen asegurada la salvación. La tesis 36 decía, cualquier cristiano que se arrepienta verdaderamente de sus pecados tiene ya el perdón de Dios sin necesidad de indulgencias. No, pues esto era una abierta rebeldía en contra del papado y de la simonía y del tráfico de la fe. Pero era la verdad. Esto es cierto, eso tiene apoyo bíblico. La tesis 37 decía, todo cristiano verdadero, vivo o muerto, tiene parte ya de la herencia de Cristo sin necesidad de indulgencias. ¿Cuántos creen eso? Bueno, pues de allí venimos nosotros, fíjense. La tesis 50 decía, es necesario enseñar a los cristianos que si el Papa supiese el robo y el engaño de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro fuese quemada y reducida a escombros que verla construida con la piel, carne y huesos de sus ovejas. Eso estaba agresivo. La tesis 54 decía, se ofende la palabra de Dios cuando en el sermón se da igual o más tiempo a las indulgencias. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? Hay lugares, yo he estado, a mí me ha tocado ver, donde se le dedica 30 minutos a la predicación y 1 hora a levantar las ofrendas. ¿Qué estará pasando en la iglesia de hoy? La tesis número 62 decía, el único tesoro verdadero de la iglesia es el Evangelio Santísimo de la gloria de Dios y de la gracia de Jesucristo. La tesis 80 decía, los obispos, los curas y teólogos que permitan difundir tales cuentos entre el pueblo tendrán que rendir cuentas a Dios. Tendremos que rendir cuentas a Dios. Todos los ministros de hoy que se han enriquecido a costa de la fe de la gente, que le ponen precio a la predicación, que le ponen precio a la cantada, que le ponen precio a las entradas de los eventos cristianos, que venden de una manera desmedida, con una avaricia desmedida, las bendiciones de Dios, se creen que son como los diputados mexicanos, que tienen fuero, que nadie les hace nada. No, hermanos. Daremos cuenta, todo sacerdote, todo pastor, toda monja, todo líder que se haya apreciado de serlo, de haber sido líder dentro de la iglesia de Jesucristo. Nos pararemos enfrente, unos del tribunal de Cristo y otros en el juicio del gran trono blanco, pero todos daremos cuentas de lo que hicimos con las ovejas, con el pueblo de Dios. En la tesis 82 decía, ¿por qué el Papa, preguntaba, no vacía el purgatorio por simple y puro amor santo a las almas que están allí? Tenía lógica, ¿no? Si a eso vino Jesús a salvarnos, estos los meten y para sacarlos hay que dar dinero. ¿Por qué dice? La tesis 84 decía, ¿por qué permiten que con el dinero de un impío se saque el alma de un piadoso cristiano del purgatorio y no por puro amor del Papa, ya que el hombre, se refirió a cierto hombre que todo el mundo conocía allí, este hombre era un buen hombre? ¿Por qué no lo saca por puro amor? ¿Por qué tiene que ser a base de dinero? La tesis 86 decía, ¿por qué el Papa, que es muy rico, no construye la iglesia de San Pedro con su propio dinero y no con el dinero de los pobres? Y esas tesis eran argumentos en contra de las indulgencias. Y se armó la revolución, hermanos. Los que estaban a favor se empezaron a manifestar, los que estaban en contra se empezaron a manifestar y se armó, hermanos. Y hubo hasta muertos por esa razón. Martín Lutero había entendido perfectamente que la salvación es solo por fe. Que no se puede ganar la salvación por hacer buenas obras.
Que la salvación era un don, un regalo que Dios daba al pecador que reconocía que lo era y que necesitaba un Salvador. Cuando buscaba Martín Lutero en aquellos rincones en las bibliotecas leyendo las Escrituras y leyó Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él se desconcertó porque decía, ¿cómo? A ver, ¿qué dice aquí? Justificados. Y él buscó en el original, se puso a investigar en el texto griego qué significaba justificación. Y él encontró que significa que Dios declara sin culpa y sin pecado al que acepta el sacrificio de Jesucristo. Y se turbó todo. Dijo, ¿cómo? Entonces es imposible que con dinero podamos nosotros sacar a la gente del infierno o que se salven pagando. Justificados pues por la fe tenemos paz, pero fíjense, no tenemos paz, pero para con Dios, porque antes éramos sus enemigos. ¿Cómo es que un ser humano, una persona, llega a amistarse con Dios? Cuando reconoce, recibe y cree en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que murió por sus pecados. En ese momento, la persona que lo ha creído es justificada por el Padre, la declara sin pecado, es un regalo, y en ese momento se inicia una amistad con Dios. Y él entendió ese versículo, justificados pues por la fe, por haber creído en Cristo, tenemos paz para con Dios. Y esa paz vino a través de Jesucristo. Entendió pues que la justificación se produce mientras la sentencia por el pecado se suspende. Es decir, él entendió que al momento de creer la justificación venía y la sentencia por el pecado, que era la muerte, se suspendía en ese momento. Fue allí cuando él encontró la libertad, esa libertad que después defendió con todo su corazón. Por la fe, Dios lo había declarado inocente. Martín Lutero lo entendió, sin cargos, sin castigos, soy libre. Él entendió que Dios no quiere condenar al mundo, sino salvarlo. Pero era imposible pagar, como decía el canto de un principio. ¿Cómo decía Julio? ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo es? Jamás, Señor, podré pagar por lo que tú hiciste por mí, jamás. ¿Qué podemos pagarle? Por eso es que es un regalo, es un don, es una gracia de parte de Dios. Y estos se pusieron a traficarla. Tener fe pues en el sacrificio de Cristo libraba a la persona del castigo de la justicia de Dios. Y él leyó 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, se los leo. 2 de Corintios 5 21, que dice: al que no conoció pecado, es decir, a Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, el castigo que merecían nuestros pecados, Cristo los llevó en su cuerpo. Y al creer nosotros en su sacrificio, la justicia de Dios se aplicó. Y vino entonces declaración de inocencia. Estamos limpios delante del Señor. Pero es imposible pagar. Nadie puede pagar. Y Lutero escribiría después, al final casi de sus años, cuando ya la reforma estaba en todo su apogeo: comprendí que los justos viven por gracia de Dios por medio de la fe. Entonces, solo entonces, comprendí que había nacido de nuevo. Wow. Martín Lutero sabía que lo que la Biblia enseñaba era la verdad y luchó por esa verdad. Toda la fuerza espiritual que él manifestó venía de su conocimiento de Dios, de su haber nacido de nuevo y de su escudriñar las Escrituras. Y él enseñaba que esa misma fuerza espiritual que él sentía provenía
de haber conocido al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, y comenzó a predicar a Jesucristo. Y predicar a Jesucristo en ese tiempo era totalmente desconocido. Martín Lutero dijo: la iglesia de hoy necesita una reforma, pero no es asunto solo del Papa o de los cardenales, es de todos los cristianos, dijo. No deseo combatir por el Evangelio, decía él, con fuerza física, con violencia, con matanza. No, el mundo es vencido por la palabra de Dios, dijo. Y la iglesia será reformada ¿por qué? Por la palabra de Dios. No hay otra, hermanos. Pablo le dijo una y otra vez al joven pastor Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redargúyeles, repréndelos, exhórtalos con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, vendrán días cuando no sufrirán, significa no soportarán la sana doctrina, porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus deseos avariciosos, y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, se volverán a las mentiras, dirán cosas por ganancia deshonesta. Pero tú evita todo eso. Le decía al joven Timoteo: procura pues con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese verbo usar significa que traza bien, así como un arquitecto traza las líneas de su diseño con toda firmeza, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien en su verdadero sentido y contexto las enseñanzas de la Biblia. Pablo le dijo, siguió diciéndole a Timoteo: Timoteo, mira, tú necesitas persistir en eso. Necesitas ser constante, necesitas ser fiel cada día. Y le dijo: aquellos que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada saben, y deliran, se vuelven locos, porque comienzan a tergiversar el evangelio de la gracia. Unos se van a un extremo, que es el legalismo. No te pongas, no te quites, quítate, ponte. Y los otros se van al libertinaje. No. Pablo le dijo: mira, Timoteo, enseña la palabra de Dios tal como se te ha sido enseñada. No la tuerzas, Timoteo. Y la misma Biblia se defiende solita. No le quites, porque si tú le quitas, te las vas a ver con Dios. Y no le pongas, porque si le pones también te las verás con Dios. Hermanos, la iglesia de hoy necesita una reforma. Yo estoy convencido. Ustedes tal vez no ven la dimensión de la corrupción que hay en la iglesia cristiana de hoy. En la católica no se diga, siguen vendiendo indulgencias. Pero yo ya estoy hablando de esas iglesias reformadas, de esas iglesias como la nuestra, que vienen de esa reforma. Tal vez ustedes no se dan cuenta en una dimensión como uno lo alcanza a percibir por las circunstancias. Ustedes viven en medio de una ciudad, o en una ciudad que, bueno, ustedes se congregan en una iglesia cristiana donde tratamos de usar la palabra lo más correctamente posible, y para ustedes tal vez es algo normal. Pero a mí me ha tocado estar en infinidad de lugares, hermanos. Yo he estado en Alemania, en Suiza. He visitado los templos, las iglesias donde predicó Martín Lutero, donde predicó Juan Calvino, y parecen museos, hermano.
Tienen placas que dicen: aquí predicó su gran mensaje sobre la gracia Martín Lutero en fecha tal del 1500 no sé qué. Y puros turistas llegan, hermano, a tomar fotos de aquellos lugares que están muy suntuosos. Pero ¿saben una cosa? Están muertos. Es una tristeza, hermano. Se han olvidado de Dios. ¿Qué pasó? En el momento en que una iglesia se aparta de las verdades de Dios para seguir un evangelio diferente, la vida espiritual se viene abajo, hermanos. Y comienzan con fábulas. Hoy hay una tendencia peligrosísima, hermanos. Les voy a decir cuál es. Yo mismo, me consta, yo los he visto en la televisión cristiana. Los escucho en mensajes grabados. Y el tema es este: por muchos años, dice un guatemalteco por ahí, por muchos años yo he escuchado sermones y sermones, doctrinas, yo me sé todos los nombres de Dios: Jehová Siquenú, Jehová Nisi, Jehová Kadesh, yo me lo sé, pero yo no quiero doctrina, yo no quiero las doctrinas, yo lo quiero a Él. Escúcheme bien, eso suena bien, entre comillas, pero déjame decirle una cosa: es imposible quererlo a Él sin querer su mensaje. Jesús dijo, escuche bien lo que dijo: si ustedes permanecen en mí, Él, y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. No podemos apartar y dejar a un lado la doctrina de la Biblia. Es imposible, hermanos. Pero ellos te lo ponen de tal manera en un paquete bien envueltito, bien bonito. Y dicen: yo lo quiero a Él, yo quiero su presencia. ¿Cuántos quieren su presencia? Pues todos. Pero no les predican. Y cuando les logra predicar algo, habían de ver las barrabasadas que dice este. Ese y un montón que andan por ahí, hermanos. Que es muy fácil, pero facilísimo, avergonzarlos y rebatirles todas sus herejías que están diciendo. Lo triste es que la gente llena los auditorios para escuchar a esos falsos profetas. Y este tipo, sobre todo el guatemalteco, se jacta: yo soy un hombre rico. Sí, ¿a costa de qué se ha enriquecido? ¿Qué cree usted? ¿Ah? Y nadie dice nada. Y los siguen invitando gente que yo pensé que tenían bases en la Biblia. Y los están invitando a predicar a sus iglesias. Y sueltan esa media verdad, y una media verdad te va a llevar a un error. Lo queremos a Él, pero no podemos hacer a un lado el mensaje de la Biblia. Pablo dijo: mas si aún yo, un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente del que está escrito, del que les hemos enseñado, está bajo maldición. No lo digo yo, la misma Biblia se defiende solita. Toda esa gente, hermanos, como antaño, darán cuentas, porque el evangelio Jesús habló de que es como una perla de gran precio, que lo encontró un hombre y se deshizo de todo con tal de tener aquello tan preciado. La Biblia dice que demos de gracia lo que recibimos de gracia, y eso tenemos que hacer nosotros. Finalmente, Martín Lutero es llevado a la corte papal, lo obligan a retractarse y él dice: no lo haré. Él respondió: no me retracto, no puedo ir en contra de lo que dicta mi conciencia y de las escrituras. Que Dios me ayude, dijo. Y dijo una de sus frases más famosas, que es muy conocida. Dijo: si tuviese 1000 cabezas, 1000 cabezas me dejaría cortar antes de retractarme de nada. Él fue excomulgado. Dios, en su soberana voluntad, no permitió que muriera como uno de tantos mártires. No lograron matarlo a él.
Dice la historia que el 18 de febrero de 1546, después de cumplir su tarea en la tierra, y tú y yo tenemos una tarea aquí en la tierra. Mira, hermano, yo ya hace muchos años hice un compromiso. Mientras yo viva, yo voy a hablar la palabra de Dios. Se enoje quien se enoje, le cale a quien le cale, me deje de hablar quien me deje de hablar, no me importa. Yo quiero pararme aquel día en el frente del trono de Dios, en el tribunal de Cristo, y que me diga: a ver, Chuy, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Con lo que yo te encomendé, Señor, yo hice. Yo quiero que Dios me diga: buen siervo y fiel. Yo quiero. ¿Cuántos quieren? Habían de ver últimamente, han estado entrando una de correos, hermano, y de llamadas telefónicas, pero... Uy, hermano. No, yo soy el anticristo ya. Mira, di lo que quieras de Cristo. Blasfémalo, dilo, pero no les toques sus becerros de oro. Porque empiezan a chillar como... Ay, iba a decir algo muy fuerte, pero bueno, son palabras de Lutero y de John Hus. Empiezan a chillar como cerdos. Así dijeron. Yo nada más tomo sus palabras. O sea, tú puedes hacer lo que quieras con Cristo y su palabra, pero no les toques a sus ungidos y sus becerros de oro. A ver si me estoy explicando. No les toques a sus ídolos, sus becerros de oro, porque los defienden como si fueran Cristo mismo. Si con ese celo defendieran la santidad de Dios, la santidad del cristiano, la santidad de la iglesia, otra cosa sería. Hermanos, debo decirles otra cosa. Hay un montón también de cristianos y de pastores y de verdaderos apóstoles que están en la misma frecuencia que Dios nos ha puesto. La iglesia de hoy necesita una reforma. Yo acabo de hacer un viaje a Nicaragua, hermanos, con el pastor Holland, y ministramos en 3 ciudades de Nicaragua. Estuvo pesadísimo ese viaje. Es gente muy pobre, pero han ido muchos allá a darles atole con el dedo, a engañarlos con un supuesto evangelio. Y el hermano Holland me dijo: hermano, tenemos que ir a Nicaragua, pero necesitamos que tu iglesia invierta los gastos de tu pasaje. Y yo dije: sí, claro que sí. Y fuimos y ministramos a los pastores, hermano. Y yo les hablé y les dije y les llevé el mensaje de Dios. ¿Saben? Con mucho gozo y alegría quiero reportarles a ustedes, esa gente lloraba. Si ustedes hubieran escuchado lo que me decían al final de las pláticas, hubo una líder que me dijo: Chuy, pastor, me dijo, ya, ¿qué voy a hacer ahora? Si todo mi ministerio estaba basado en todas esas doctrinas que andan allí, pues ¿tú qué vas a hacer? Dice: ya arruinaste mi ministerio. Pero me lo dijo sonriendo, no me lo dijo así como peleando conmigo. Le dije: bueno, qué bueno, estás a tiempo para volver a reconstruir con bases sólidas. Dijo: es que, Chuy, no te puedo rebatir lo que nos han compartido los que vinieron. Íbamos 4 predicadores. No podemos ir en contra, es la verdad. ¿Dónde están nuestros sentimientos, nuestro sentir, nuestro discernimiento, mejor dicho? Decía, ¿dónde están? Se dejan llevar por cualquier doctrina, fábula, mito. Pero gracias a Dios que hay gente que también tiene celo por la palabra de Dios. Y bueno, dice la historia que el 18 de febrero de 1546, después de cumplir su tarea en la tierra, Martín Lutero nos dejó un tesoro que él había rescatado: que el justo por la fe vivirá. Martín Lutero, dice la historia, murió diciendo esta oración: Jesucristo, recibe mi alma, Padre Celestial, recíbeme contigo para la eternidad. Y este hombre, indudablemente, si bien sigue siendo citado como enemigo de la iglesia por la iglesia romana, inclusive hay un dicho
que dice, uy, no, la iglesia en las manos de Lutero, así como que la iglesia en las manos de Lutero se pervirtió toda. Pero la historia no puede ser cambiada, ahí está. Y la historia que estamos viviendo y que nos tocó vivir, hermanos, nadie puede negar que lo que mueve a muchos de los que sirven en el ministerio de hoy es la avaricia, es el deseo de ganancia deshonesta, es el protagonismo y es un espíritu de plataforma impresionante, que quieren aparecer en la foto cuales políticos baratos. Y esta gente, hermanos, ha hecho mucho daño y arrastran a las ovejas. Eso es lo más doloroso, que arrastran a las ovejas. Pero, hermanos, algo ha depositado Dios en ustedes. Cuando alguien escucha algo como esto que están escuchando, Dios les está poniendo un reto enfrente. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir todos fríos ahí dejando que...? Yo no. Yo sé que Dios es poderoso para guardarme y para guardarlos a ustedes. Si ustedes son nacidos de nuevo, si somos nacidos de nuevo, nada nos arrebatará de la mano del Señor. Aunque se levanten contra ti, como por un lado vendrán 10,000 y por el otro lado saldrán huyendo 10,000 y 20,000 y los que vengan. Y la promesa de Dios es que Él estará con el fiel. Si ustedes notan, el mensaje de las iglesias en Apocalipsis fueron al que venciere, al que venciere, al que venciere. Hay una lucha tremenda, hermanos. Yo siento una carga muy fuerte. Pero vamos a concluir. ¿Qué nos enseña la vida de Martín Lutero? Nos enseña varias cosas. Una, que debemos escudriñar las Escrituras. Y yo estoy tan agradecido por Dios con tantos estudiantes de la Biblia, que tenemos ahora que iniciamos la escuela bíblica, que el martes pasado cumplimos nuestro primer añito, esa escuela, Cristo para las Naciones Guadalajara. Y Dios fue el protagonista. Teníamos un programa ahí que queríamos desarrollar, supuestamente yo iba a predicar, pero el Señor hizo su reunión y a todos nos dio agua y dijo, aquí yo soy el que voy a hacer lo que yo quiera. Y está bien, nosotros hemos aprendido a hacer a un lado nuestro programa para que sea Él que haga lo que Él quiere. Y fue una administración, hermanos, poderosísima, como muy pocas veces hemos tenido. Es que fue tan significativo, justamente con los escudriñadores de la Biblia, con los que de alguna manera han decidido meterse más, han aprendido más, Dios les da más. Y si son fieles, prepárense, porque les va a dar más. Pero también tengan en cuenta esto, les va a demandar más. Y Dios nos visitó, hermanos. Dios nos visitó. Y la gente alrededor del mundo comenzó a mandar correos a esa misma hora, porque esto sale a todo el mundo. Y se comunicaron de Noruega, imagínense, de Noruega. Pues, ¿quién vive en Noruega? Pues muchos noruegos. Sí, pero tú dices, ¿cómo? Desde aquí, desde Guadalajara, escuchando una administración, la gente llamaba y decía, estamos impactados de lo que Dios está hablándonos, porque fue una reprensión durísima para los líderes, para los pastores. Ustedes necesitan hacerse de esa noche del martes pasado. Fue algo tan especial, pero obviamente el diablo no le gusta y la carne menos. Y entró un correo que decía, no, hermanos, hasta de lo que nos íbamos a morir. Que éramos, bueno, no, dijeron que, no, miren, no tiene ni caso decirles. Era tan agresivo, yo dije, no, pues este tiene una colota que le pisen impresionante. Claro, empezó a chillar como cerdo. Claro, porque lo que se dijo, los cerdos chillan. Porque era una confrontación, era algo tan frontal de parte de Dios, que muy pocos aguantaban. Estaba la cosa impresionante, hermanos.
Algo quiere Dios con nosotros. Terminamos. ¿Qué nos enseña pues la vida de Martín Lutero? Escudriñar las Escrituras, número 1. Número 2, guardar las verdades del Evangelio en nuestro corazón. Yo tengo 30 años de convertido. Mi hermano andamos más o menos en la misma edad de convertidos. En 30 años ya hemos visto algunas cosas. He visto a muchos que empiezan y no terminan la carrera. Hay un momento en que se tuercen. Acabo de escuchar un CD de un predicador de los más famosos. Le pasé una copia a Adrián, ¿no es cierto? Le dije, mira Adrián, de una manera así irónica, le dije, mira, escucha este mensaje que es sobre el liderazgo. Después de que termines de escucharle, vas a ser uno de los líderes más impresionantemente capacitados por este mensaje. Te va a transformar de tal manera que la gente no te va a reconocer, le dije. Pero él se le estaba creyendo, porque él no decía quién era el que hablaba ahí. Estaba en blanco el disco y se lo di. Y ahora en la tarde, ahorita hace rato que llegó, le dije, estás irreconocible, ¿escuchaste el disco? Me dice, oye, ¿qué onda con ese? Puras tonterías, puras vanidades. Dice, ¿cómo es posible que esté predicando ese? Para que veas. Y esos son los becerros de oro. Es impresionante. Mire, ni un solo versículo de la Biblia dijo en 55 minutos. Uno ahí que dijo, pues como dijo un sabio de la antigüedad, el que anda con sabio y sabio se hará. Pues le hace falta juntarse con gente sabia ese. Pues ese era amigo mío. Y yo lo vi crecer. Y lo vi cómo Dios lo levantó. Y lo vi que predicaba con mucho celo y gracia de Dios. ¿Qué le pasó? Es triste. Ya no predica el Evangelio. Había de ver todas los pensamientos que saca, las definiciones que saca. Tú dices, oye, pero ¿de verdad es este? Es este. ¿Y por qué él dice, yo soy fulano de tal? Increíble, no lo puedes creer. Y yo saqué un montón de copias de ese disco para regalarle a pastores y decirles, mira, ve, que nos cuidemos de esto. Todo por ganancia deshonesta. Todo por involucrarnos en los negocios de la vida. Ahí, porque hasta salió en la revista Poder y Negocios. Como un gran hombre empresario. Yo lloré, hermanos. Y sigo orando por él. Y mandé a hacer un montón de copias. Le sácame un montón de copias, le dije ahí en los discos. Y les voy a repartir a los pastores. Vean, para que vean, no es algo que se está inventando. Ya está, hermanos. Una vaciedad, una vanidad que es una vergüenza, hermanos. Necesita haber un sacudimiento. Pero ese sacudimiento va a empezar por nosotros primero. Escudriñar las Escrituras, guardar las verdades del Evangelio en nuestro corazón. Y si va a haber una reforma en este siglo XXI, que empiece por nosotros. Yo estoy listo. ¿Cuántos están listos? Se va a poner como la guerra con los políticos. Que tú, que yo, que tú, que... Pero como Daniel, que le buscaron y le buscaron y le buscaron, y como no tenía nada que encontrarle, no le encontraron nada. Porque era un siervo de Dios probado, honesto y fiel. Y aquí veo a muchos Danieles y a muchas Danielitas también. ¿Cuántos le entran? ¿De veras? Uy, están muy serios.
¿No tienen ganas de entrarle? Amén, amén. No, hombre, así no van a trastornar ni una mosca. Así no va a pasar nada. ¿No será que tu vida no anda muy recta delante de Dios? ¿Cómo vas a aceptar el reto? ¿No será que tienes una colota así grandotota, grandotota, que te pisen? Y por eso no te animas a decir, yo le entro a la ¿qué? A la reforma, hermanos. Si algo distinguió a estos hombres es que eran hombres íntegros. Ahora, si tú no caminas en integridad, mejor ni te metas. Y ve y búscate una iglesia light. Sí, porque aquí no cabes. Aquí queremos dejar huella. ¿Cuántos quieren dejar huella? Pónganse de pie. Levanta tus manos al cielo y dile esta oración: Señor, te doy gracias por el don de la salvación. Yo creo en el Evangelio de Dios, creo en la palabra de Dios, creo. Y como dijo San Pablo, que la atesoremos en nuestro corazón. Y queremos atesorarla, guardarla en nuestro corazón. Señor, purifica nuestras vidas, límpianos. Si hay alguien aquí que anda con doble vida, Señor, límpialo, restáuralo. Es un soldado que está herido, que se ha salido del camino. Vuélvelo al camino, Señor. Y vuelve al camino a todos aquellos que empezaron bien la carrera, pero por ganancia deshonesta, por la fama del mundo y por tantas cosas, te dejaron, Señor. Te dejaron a ti, fuente de aguas vivas, y han cavado cisternas rotas que no retienen el agua. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada quien según su obra. Si tú permaneces fiel, te haré columna en el templo de mi Dios, dice el Señor, y pondré un nuevo nombre en tu frente, que diga vencedor, y te daré la corona de la vida que yo he prometido a los que soportan las aflicciones que produce el vivir piadosamente en Cristo. Señor, nosotros creemos que eres el Todopoderoso, estamos en tus manos, que nada nos arrebatará de tu mano, Señor. Somos tus hijos, somos hechura tuya, y tú nos estás formando. Nos tocó vivir un tiempo distinto, pero muy parecido al tiempo de Lutero, donde hoy el Evangelio es al mejor postor. Los asientos para entrar a esas conferencias hasta diferentes precios tienen. Mientras más cerca del predicador y de la plataforma cuestan más. Qué aberraciones están pasando, Señor. Jóvenes que dicen: Dios me ha dado un ministerio, quiero hacer un concierto para dar a conocer mi nueva grabación. Basura. Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Pon un celo y un fuego para trastornar. Si aquellos hombres lo hicieron, nosotros lo podemos hacer también. Sabemos que las fuerzas del enemigo se vendrán también con todo, pero tú eres más poderoso, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es más poderoso. Él venció. Satanás es un enemigo vencido, y nosotros estamos del lado del vencedor. Amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Amén. Que Dios les bendiga.